Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes. Esta noche, antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que oráramos para poder pedirle la bendición al Señor de su Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahí donde están, inclinen el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, alabamos tu nombre, porque nos miraste y nos trajiste a este lugar, en donde esta noche podremos una vez más escuchar de ti. Señor, permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía espiritual, y que, Señor, tu amor y tu bondad preparen nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que tu palabra caiga en vidas dispuestas a ser transformadas por ti. Oramos, Padre eterno, también por la familia de tu Hijo Santos. Señor, tú le has llamado a descansar esta noche, y Él, estamos seguros, que se levantará en la mañana gloriosa, cuando los redimidos sean llamados por sus nombres, para responder al llamado de nuestro Salvador Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Señor, bendice a su familia, que tu Espíritu Santo también protagonice la consolación, el aliento y la fuerza necesaria para seguir adelante en las luchas de esta vida. Y a nosotros, Señor, danos también la fortuna de encontrarnos contigo en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Desde este hogar y desde esta reunión de grupos pequeños, queremos enviar un saludo sincero a la familia de nuestro hermano que hoy ha cerrado sus ojos para descansar y despertarse en la mañana gloriosa cuando Cristo venga y reclame a sus hijos como su propiedad, para disfrutar entonces juntos la vida eterna. También quiero enviar un saludo hasta San Luis Potosí. Hay algunos amigos, de manera específica la familia Cerrillos nos está mirando en este momento, y queremos enviar un caluroso abrazo y bendiciones para esta linda familia que nos está siguiendo. De esa misma forma saludamos a todos los que nos están mirando por la web. Dios les bendiga y que la palabra de Dios esta noche vuelva a ser suficiente para darnos fuerzas y seguir adelante en la carrera que nos lleva a la vida eterna, en la carrera de la fe cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, como cada noche, y hoy vamos a contemplar un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Vamos allí. Capítulo 17, versículo 1. ¿Ok? Sí, capítulo 17, versículo 1. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Ya lo encontraron? Sí. Muy bien. Déjenme bajarle volumen a este aparato para que no nos vaya a interrumpir. ¿Está bien? Gracias. Perdón, 17:11. Dije 1, ¿verdad? Sí. Me equivoqué, perdón. Versículo 11. ¿Ya están? Sí. Yendo Jesús a Jerusalén
pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a dividir este tema en 3 frases de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de meternos de lleno a esas frases, quiero contarles que hace aproximadamente 3 meses, platicando con un médico, una doctora de San Luis Potosí, ella me contaba que recién terminó un proyecto y para ese proyecto ella tuvo que viajar hacia algunos lugares alejados de la ciudad, pero que son parte o que forman parte del altiplano de San Luis Potosí. Y ella me comentaba, entre otras cosas, que la enfermedad de Hansen, o como se le conoce bíblicamente, sigue estando presente en algunos lugares. Es decir, que hay personas en el siglo XXI que todavía están padeciendo esta enfermedad. ¿Saben ustedes que quien era diagnosticado por el sumo sacerdote con esta enfermedad en los tiempos bíblicos, y esa ley la vamos a encontrar en el capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Levítico? Ahí está la ley que regía o que conducía a la emergencia sanitaria cuando esta enfermedad se hacía presente en la vida de alguna persona en esa área, en los tiempos bíblicos. Y quiero decirles que quien era diagnosticado en aquel entonces con esta enfermedad, pues de alguna manera estaba condenado a morir. Estaba condenado a morir. Porque si hoy en día todavía hay esta enfermedad y es difícil erradicarla, pues imaginémonos, hace 2000 años no había cura. Era simplemente una cuestión de milagro el poder ser librados de esta enfermedad. Ahora, en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que esta enfermedad de Hansen o la lepra era considerada como una especie de maldición. Es decir, que las personas que en algún momento eran diagnosticadas o eran apercibidas de este problema en su salud, estas personas de alguna manera eran vistos como que ellos cargaban una suerte, como que ellos cargaban un castigo, como que ellos cargaban una especie de maleficio, maldición, etcétera. Sí, 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 sí. Culpables de algo, ¿sí? Y eso hacía la ley sanitaria de esta enfermedad, y por otra parte la perspectiva o el prejuicio
y hasta cierto punto realidad, porque esta enfermedad era altamente contagiosa. Pero iba 50 y 50 el asunto. Si ustedes observan los escritos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que sí es cierto, el asunto era netamente sanitario, pero que detrás de el aislamiento del enfermo también había un prejuicio de culpa, de pecado. Y entonces la lepra en el Antiguo Testamento se convirtió en una especie de símbolo de lo que puede ocasionar el pecado. Y eso no está del todo mal. Eso nos ayuda a los seres humanos modernos o posmodernos a entender un poquito que el pecado tiene trascendencia y que esa trascendencia justamente nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la muerte. El pecado por eso encontró cabida en ese símbolo, la enfermedad de la lepra. ¿Sí? Entonces, en esa tragedia, Jesús estaba haciendo un viaje. Y como lo vimos ayer y como lo hemos visto siempre, Jesús organizaba sus viajes, sus rutas, vamos a decirlo así, y mientras él iba viajando, él iba buscando a esas personas que necesitaban de él la salvación, el milagro de la vida y de la vida eterna. ¿Sí? Y esta noche no debe de ser la excepción para nosotros. Debemos de entender que en el encuentro con Jesús siempre vamos a encontrar una oportunidad para que un milagro ocurra en nuestras vidas. Siempre que nosotros atendamos el llamado del Señor, siempre que nosotros percibamos que el Señor se ha acercado para buscarnos, aprovechemos. Aprovechemos. Porque cada que el Señor se acerca a sus hijos es para obrar milagros. Milagros. Es para transformar vidas. Es para cambiar nuestro presente por un futuro glorioso. Es para transformar nuestra realidad por una realidad divina, conforme a los planes de Dios. Pero dijimos que vamos a usar 3 frases de Jesús, ¿ok? La primera frase está en el versículo 14. Jesús dio una orden. ¿Cuál fue esa orden? Cuando aquellos leprosos le gritaron al maestro, Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Seguramente que la fama de Jesús ya los había alcanzado. Seguramente, de paso lo digo, este milagro prácticamente es ya acercándose al final del ministerio de Jesús. Entonces no tenemos duda para afirmar que estos hombres leprosos, desterrados de sus propios hogares, de sus propias sociedades, ¿sí?, ya habían escuchado de la fama de Jesús, pero ellos tenían varias limitaciones. Ellos no podían acercarse a la gente demasiado, tenían un límite. Ellos no podían transitar por las calles libremente. Cuando ellos pasaban por las calles, ellos tenían que ir gritando, inmundo, 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 lo que ahora podríamos traducir como estoy sucio, estoy enfermo, no se acerquen a nosotros. Y esto obviamente provocaba rechazo, desprecio, discriminación y muchas otras cosas. En ese momento, el Señor Jesús, cuando ve la necesidad de aquel grupo de 10 leprosos, les da una orden. ¿Cuál fue la orden? Vayan y muéstrense a ¿quiénes? A los sacerdotes. Si ustedes revisan el libro de Levíticos, capítulo 13 y capítulo 14, se van a dar cuenta
que existía una ley que ordenaba que todo leproso, para ser diagnosticado limpio o sucio de la enfermedad, tenía que hacerlo a través del sacerdote. Y solo el sacerdote era el único que lo podía declarar sucio o lo podía declarar limpio. Lo podía declarar enfermo o lo podía declarar sano. En otras palabras, el sacerdote era como el médico de la aldea, en este sentido. Y entonces Jesús no podía olvidarse de la ley que en algún momento en el Antiguo Testamento había dejado para el pueblo de Israel. Jesús no la podía olvidar, porque si Jesús omitía esas leyes sanitarias, esas leyes rituales, esas leyes ceremoniales, Jesús caería en omisión. Y como buen judío, él no podía olvidar la ley entregada a través de su siervo Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús tuvo que sujetarse ¿a qué? A la ley. Jesús tuvo que sujetarse a la ley. Pero la historia dice que estos hombres, cuando iban a los sacerdotes, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Estaban limpios. La ley y la gracia está representada por el milagro que Jesús estaba obrando en esos hombres. Esos hombres, por causa de su enfermedad, estaban condenados ¿a qué? A morir. Pero cuando se encontraron con Jesús, ¿encontraron qué? Encontraron vida. Encontraron vida. La ley y la gracia siempre actuarán juntas. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos textos en donde la ley de Dios y la gracia del Señor siempre actúan juntas. Esta noche no los vamos a buscar. Ustedes lo pueden hacer con calma después de esta noche. Número 2. Si la ley y la gracia siempre actúan juntas, entonces necesitamos entender que la fe y las obras también actúan juntas. No podemos decir que tenemos fe y no mostramos las obras de esa fe. No podemos decir que tenemos obras si no tenemos fe. Y por último, el milagro del cuerpo y el alma ¿son qué? Saben que hoy en día muchas personas buscan en Jesús la salud del cuerpo. Imagínense ustedes. Vamos a imaginar a una persona que fumó durante 40 años. ¿Cuál es la consecuencia de fumar 40 años? Aquí tenemos a una doctora. A ver, doctora. ¿Le puede dar cáncer de pulmón? Ok. Bueno, vamos a decir que no le da cáncer. Vamos a decir que le da efisema pulmonar. No lo vamos a tirar tan fuerte. Le dio efisema pulmonar, que no creo, ¿verdad? Con 40 años con el cigarrillo, seguramente que va a ser grave la consecuencia. Pero vamos a decir que le dio efisema pulmonar. Ok. Un día se arrodilla a Cristo Jesús y le dice al Señor Jesús, sáname. Y el Señor Jesús tiene el poder para sanar, ¿sí o no? Amén. El Señor Jesús tiene poder para sanar. De eso no tenemos duda.
Pero ¿qué creen ustedes que una persona que ha fumado 40 años va a hacer al segundo día? ¿Ustedes creen que esa persona va a dejar de fumar? Difícilmente. Seguramente que esa persona va a volver ¿a qué? A ir a fumar. Por eso es que el milagro de nuestros cuerpos no puede ser un asunto solo. El Señor Jesús estaba mostrando que el cumplir con la ley era tan importante como acercarse a la gracia salvadora de Cristo Jesús. Ambas. Y saben ustedes que esto no es la primera vez. Hubieron muchas ocasiones cuando Jesús actuó de la misma manera. Por ejemplo, solamente para dar evidencias. ¿Se acuerdan cuando metieron a un paralítico por el techo de una casa? Cuando ese paralítico estuvo ante la presencia de Jesús, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos hombres que rompieron el techo han de haber dicho, a ver, no lo trajimos aquí para que lo perdonaras. Yo creo que se han de haber decepcionado. Y entonces el Señor Jesús leyó los corazones de los que estaban allí y les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar y salvar, para sanar y ¿qué? Y salvar. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Otra vez, Jesús uniendo la fe y las obras, la ley y la gracia. ¿Sabían ustedes que ese paralítico estaba así porque un día se había equivocado en sus decisiones? Así que, familia, cuando el Señor Jesús estaba mandando a los leprosos al sacerdote, es porque Él estaba de acuerdo en que el sacerdote declarara limpio a aquellos 10 hombres. Aquellos 10 hombres. Jesús estaba de acuerdo. Jesús quería que esos judíos, 9 judíos, cumplieran con la ley. Porque de la gracia Jesús se encargaba de ministrarla. Segunda frase. Dice que había dentro de esos 10 uno que no era judío, era samaritano. El samaritano no estaba sujeto a la ley. Y entonces ese samaritano, cuando se dio cuenta que su cuerpo estaba sano, entonces ¿qué hizo? Regresó, ya no llegó ante los sacerdotes, sino que regresó a Jesús. Y dice la Biblia, ¿qué cosa? Que se postró a los pies de Jesús. ¿Saben por qué? Porque este hombrecito tenía claro el origen del milagro que había sucedido en su cuerpo. Este hombre sabía cuál era el origen de su fe. Este hombre había identificado a Jesús. ¿Mande? Como su sanador. Exactamente. Este hombre había reconocido a Jesús como el que se merecía la adoración. La ley no satisfacía su necesidad de ¿qué? De adorar.
Y aquí tenemos que hacer un alto. Hace un momento dijimos que la ley y la gracia van ¿qué? Van juntas. Pero la ley, dice el apóstol Pablo, que su único objeto es conducirnos ¿a quién? A Cristo. Su única función es conducirnos a Cristo. Es decir, obedecer a Dios no me salva. Quien me salva es ¿quién? Cristo. Y por salvarme, Él no me cobra nada. Por salvarme, Él no me pidió nada. Cuando Él decidió venir a la cruz del Calvario, Él no me preguntó si yo estaba dispuesto a obedecerle o no. Él vino porque Él nos amaba, porque Él nos amó y porque Él nos ama. La ley es un instrumento. El Salvador es Cristo Jesús. La ley no satisfacía su necesidad de adorar del samaritano. Y entonces tampoco el sistema religioso no merecía su gratitud. Quien merecía su gratitud era ¿quién? Era Cristo Jesús. A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Que no debemos adoptar un sistema religioso en nuestra vida. No. Lo que estamos diciendo es que todo lo que nosotros hagamos no nos alcanza para salvarnos. Pero con eso no estoy diciendo que tú no te debes de congregar. Con eso no estoy diciendo que es importante guardar los mandamientos de Dios. Lo que estoy diciendo es que Cristo Jesús debe de ser el motor de nuestra adoración, de nuestra gratitud y de nuestra fe. En otras palabras, ese hombre que volvió glorificando a Dios encontró que una relación con Cristo, con la persona de Cristo, estaba por encima de todo. Una relación con la persona de Cristo estaba por encima ¿de qué? De todo. De todo. De todo. Y por último, dice la palabra de Dios que él cuando llegó a Jesús se postró a sus ¿qué? A sus pies dándole gracias. Cristo se convirtió en el centro de su adoración. Reconoció al autor de su conversión y dejó de existir distancia entre Cristo y Él. La Biblia dice, apreciada familia, que eran 10 leprosos los que habían sido sanados, ¿verdad? Y que de esos 10 leprosos, solamente uno regresó. Regresó. La pregunta es, ¿realmente cuál es el milagro que el autor de esta historia nos quiere mostrar? ¿Es el milagro de 10 hombres que tenían lepra? ¿O es el milagro de un hombre que regresó a adorar y agradecer al Señor? ¿Cuál es el milagro aquí? ¿Cuál es? Saben, personalmente he llegado a una conclusión.
el milagro más grande en esta historia es que un día un hombre encontró a Jesús y se mantuvo cerca de él. Este hombre ya no llegó al templo. Decidió regresarse porque quería estar a los pies de Jesús, porque quería estar cerca de él, porque no quería perder de vista a su Salvador. Y cuando él entendió este milagro en su vida, dice la palabra de Dios en el versículo 19, ¿cómo dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hoy en día muchos están buscando un milagro para su salud. Y Dios sigue estando dispuesto, Jesús sigue estando dispuesto a hacer milagros en nuestra salud. Pero en esta historia, el Señor Jesús nos muestra que Él tiene algo más extraordinario para nosotros. Y eso extraordinario no tiene que ver con un milagro en nuestra piel. No tiene que ver con un milagro en nuestro organismo dañado por causa del pecado de este mundo. No tiene que ver con la salud temporal que los seres humanos vivimos en esta tierra. La mayor preocupación del Cristo Jesús es mostrarle a la humanidad que quiere estar cerca de nosotros, que quiere tener un encuentro personal con los seres humanos, que quiere salvar este mundo, quiere salvar nuestra familia, quiere salvar a nuestros hijos, quiere salvar lo que un día se perdió. Y lo quiere salvar ofreciéndonos la vida eterna. Y ese es el mayor milagro que el Señor quiere hacer a través de esta historia en nuestras vidas. Por eso el título de este mensaje es Cristo y yo. Y aunque existe una ley divina, aunque existen mandamientos que nos cuidan de los pecados que nos rodean y nos acechan a diario, lo más importante para Jesús es que nos mantengamos unidos y que seamos capaces de reconocerlo como el objeto, como el ser de nuestra adoración y de nuestra gratitud. Que seamos capaces de reconocer que el que transforma vida y no nada más el cuerpo es Él. Hoy es el último día del año. Estamos viviendo las últimas horas de este año. Y yo les invitaría, familia, para que estos 365 días que vendrán, podamos hacer de Jesús, podamos reconocerlo como el autor de nuestra salvación y podamos mantener una relación estrecha con Él todos los días. Él se merece nuestra adoración, Él se merece nuestra gratitud,
Él se merece nuestra alabanza. Y lo mejor de todo es que Él tiene el poder de hacer que nuestra vida trascienda hasta la misma vida eterna. ¿Queremos nosotros a ese Salvador? Hubieron 9 que no lo quisieron. Hubieron 9 que se conformaron con las formas. Hubieron 9 que se conformaron con ir a una iglesia. Hubieron 9 que se conformaron con hacer actos religiosos. Pero solo hubo uno que reconoció a Jesús. Y lo que él consiguió es extraordinario. Lo que él consiguió fue la certeza, la felicidad, la paz de ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes lo quieren? Aquí hay 9. ¿Será que solamente uno lo quiere? ¿O nosotros todos somos ese uno? ¿De verdad lo quieren? Pongámoslo como el primer objetivo para este año 2020. Pongámoslo en nuestras agendas. Pongámoslo. En el calendario anotemos. Busca al Señor cada mañana y haz de ello tu primer trabajo. Busca al Señor cada mañana. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vamos a cantar un himno. Prefiero a mi Cristo. Y después vamos a orar para pedirle al Señor que nos acepte como este samaritano. Prefiero a mi Cristo. Ahí está abajo. Ahí está, 269. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz,
Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre eterno, queremos humildemente suplicarte que nos aceptes una vez más como tus hijos. Que Cristo Jesús, Señor, esta noche se convierta una vez más en nuestro único y perfecto Salvador personal. Amén. Señor, muchas gracias porque nos alcanzas con tu palabra, porque ella es suficiente para mostrarnos, Señor, cuán bueno eres y cuáles son tus planes. Señor, queremos consagrarnos a ti esta noche. Estamos en la recta final de un año más. Señor, han habido desavenencias, luchas, vicisitudes, logros, metas alcanzadas, frustraciones, caídas, levantadas y demás. Pero Señor, hoy como el samaritano, nos postramos rostro a tierra, nos humillamos delante de ti y reconocemos que sin ti nada somos. Y aunque esta vida es temporal, aspiramos a la vida eterna. Y aunque en esta vida solamente somos peregrinos y vamos de paso, queremos esperar, Señor, la patria mejor, la patria celestial. Señor, ayúdanos a llegar. Transforma nuestras vidas y ayúdanos a depender de ti para vivir haciendo tu voluntad. Quédate en nuestros corazones, llénanos de tu presencia, guárdanos del mal. En el nombre de Cristo Jesús lo demandamos humildemente. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, familia.